La luna siempre se veía hermosa, cuando el cielo andaba despejado por la noche, y Dante no era ninguna excepción como cualquier persona con ese pensamiento. Miró la luna aún estacionada en el cielo, mientras caminaba en compañía de Subaru y Emilia, estando nuevamente en el centro de la ciudad. Les había tomado una hora de caminata desde los barrios bajos hasta el centro de la ciudad, y debido que ya era de noche, fue normal ver a pocas personas afuera de sus hogares, con la excepción de los guardias del turno nocturno, que hacían su habitual rutina de patrullaje por las noches. Ya sea porque no les interesaba, o por la presencia de la semielfa, los guardias nocturnos ignoraron tanto a Dante como a Subaru, por lo que el trío siguió caminando tranquilamente sin preocupaciones. Aunque originalmente tenían que llegar a una posada, para encontrarse con una sirvienta que acompañó a Emilia desde la mansión de Rosual, hasta la capital real de Lugúnica, al final, se terminaron topando con ella. Una joven pelirrosada de cabello corto de alrededor de 17 años de edad, vistiendo un uniforme que hacía justicia a su título de sirvienta. Al reencontrarse con la semielfa, la sirvienta de nombre Ram, se disculpó con Emilia por haberla perdido de vista, cuando fue asaltada por la ladrona, aunque irónicamente, fue la propia Emilia que se disculpó con ella, por haber permitido que le robaran su insignia en primer lugar, y al final, la sirvienta aceptó las disculpas de Emilia. Claro que, cuando Ram notó la presencia tanto de Subaru como de Dante, una filosa mirada se expresó en su rostro, poniendo un poco intimidado a Subaru, mientras que Dante veía a la sirvienta con cierta curiosidad. Debido a ello, Emilia tuvo que explicarle a la sirvienta lo ocurrido en el bazar de Rom, y que estaba en deuda con ambos, por lo que Ram, respetando los deseos de la señorita Emilia, no tuvo problemas en permitir que Subaru y Dante las acompañaran a la mansión de Rosual, por lo que el grupo ahora conformado por Dante, Subaru, Emilia y Ram, caminaron en dirección a la estación de carrozas, aunque Ram, de vez en cuando, miró de reojo a Dante con cierta curiosidad, y viceversa con el segundo hijo de Esparda hacia la sirvienta. Una vez que llegaron a la estación de carrozas, y que Ram estuviera al volante de la carroza de la propiedad de Rosual, el grupo abandonó la capital, dirigiéndose rumbo a la mansión del patrocinador de Emilia. Claro, serían varias horas de viaje, debido a la distancia entre la capital de Lugúnica y la mansión de Rosual, por lo que fue inevitable que el viaje fuese bastante aburrido, y llegó un momento en que Subaru se terminó durmiendo, ya sea por el cansancio, el aburrimiento, o simplemente porque tenía sueño el chamaco. Durante el viaje, ni Dante ni Emilia dijeron nada, y ni hablar de Ram, aunque de vez en cuando, Dante soltó algún que otro chiste malísimo, con el fin de matar el aburrimiento, y por supuesto, Emilia se rió con una leve sonrisa ante sus chistes, mientras que Ram solo se lamentó por oír tales chistes tan malos. Varias horas después, el grupo llegó a los dominios de Rosual, primero cruzando por una pequeña aldea, y como cualquiera pudo imaginarse, todos los aldeanos ya estaban durmiendo cómodamente en sus hogares. No obstante, a pesar de la notable tranquilidad del pueblo, Dante sintió varias presencias hostiles en el bosque. No eran demonios, sino criaturas con una siniestra aura. No obstante, no fue lo suficiente como para siquiera ponerlo en alerta, y de por sí, sintió una barrera mágica alrededor del pueblo que impedía a estos monstruos acercarse a la aldea, por lo que ahora, todo estaba bien. Una vez que cruzaron el pueblo, finalmente llegaron a la mansión de Rosual, y la reacción de Dante fue una de genuina sorpresa. La mansión de Rosual era ridículamente enorme. Lo suficiente como para que todo el pueblo pudiera habitarla sin problema alguno. Había un extenso jardín, uno muy bien cuidado, y en definitiva Dante tenía que darle créditos al jardinero. Una vez que la carroza se detuvo en la entrada principal de la mansión, Dante y compañía bajaron de la carroza, con él cargando a un durmiente Natsuki Subaru por encima de su hombro, ingresaron en la mansión, donde primero subieron por los escalones, y una vez adentro luego de abrir las puertas de la mansión, Ram guió a Dante mientras Emilia los acompañaba. Como Dante esperaba, todo el interior se veía como lo típico que cualquier ricachón de alta clase tendría en su mansión de lujo. Subieron por las escaleras hacia los pisos superiores, y recorrieron los elegantes pasillos bien cuidados, llegaron a una de las tantas habitaciones de huéspedes de la mansión, y dejaron a Subaru tendido en la cama, solo que Ram se aseguró primero de desvestirlo, y ponerle la ropa para dormir, luego se retiraron de la habitación para dejar dormir en paz al exhausto japonés.
Una vez que dejaron dormir tranquilamente a Natsuki y Subaru, Ram guió a Dante hacia su habitación, con Emilia siguiéndolos, y luego de recorrer los pasillos, finalmente llegaron a la habitación que Dante se hospedaría, y cuando Dante ingresó en la habitación, se dio cuenta que no era tan diferente al de Subaru, habiendo una enorme cama en la esquina de la pared, con un escritorio a su izquierda en la pared, mientras que en la derecha había un armario de ropa. Ram, como habitualmente lo hacía con los invitados que se quedaban a dormir en la mansión de su señor, le pidió a Dante que le entregara su ropa toda sucia y que olía del asco, pero prometiéndole que mañana en la mañana, se le devolvería su ropa en su habitación. Al final, Dante no se opuso, solo se aseguró primero de quitarse el cinturón, en donde estaban enfundados Ebori e Ibori, luego se quitó la ropa, desvistiéndose, y claro, Ram y Emilia esperaban afuera de su habitación, y no hay necesidad de mencionar la razón de ello. Volviendo con lo que nos corresponde, Dante, una vez que terminó de cambiarse, teniendo puesto ahora una ropa de dormir igualita a la de Subaru, abrió la puerta de su habitación, en donde Ram, estando parada como siempre, lo esperaba pacientemente, y Dante le entregó la ropa, y una vez que la sirvienta se inclinó, haciéndole un gesto de despedida, antes de marcharse, dejó a Emilia y a Dante totalmente solos en aquel pasillo. Mirando a Dante con una sonrisa, Emilia le deseó las buenas noches antes de retirarse hacia su habitación, escuchando la voz del peliblanco deseándole también las buenas noches, y viéndola desaparecer en la oscuridad del pasillo, Dante ingresó a su temporal habitación, yéndose a la cama inmediatamente, acostándose boca arriba en la cama, teniendo su cabeza encima de una almohada, cruzando sus manos en su nuca, y mirando el techo con una leve sonrisa, lentamente cerró los ojos, hasta quedarse profundamente dormido. Las primeras luces del alba acariciaron delicadamente la habitación de Dante, despertándolo con su suave resplandor. Con un ágil movimiento, Dante se incorporó de un salto de la cama, listo para enfrentar el nuevo día que se abría ante él. Observó con satisfacción su ropa limpia y ordenada sobre la cama, un contraste perfecto con el desorden de sus sueños. Con la destreza de un bailarín, Dante se despojó de su atuendo de descanso y se vistió con elegancia, transformando el simple acto de vestirse en un ritual de estilo y gracia. La ropa para dormir cayó con suavidad sobre las sábanas, como si lamentara dejar la comodidad de la cama. Un suave golpeteo en la puerta interrumpió la serenidad de la habitación, y al abrir, Dante se encontró con una figura familiar pero diferente. No era Ram, como había pensado al principio, sino su hermana gemela, Rem. Buenas tardes, señor Dante, saludó Rem con una sonrisa amable. Buenas, igualmente, espera, ¿qué hora es? Son justo las 12 del mediodía, señor, respondió Rem con cortesía. Dante quedó perplejo. Aunque ya había tenido siestas largas, esta era una sorpresa. Vaya siesta me he echado, pensó para sí mismo. Supongo que tú eres la hermana mayor de Ram, ¿verdad? En realidad, soy la hermana menor, señor. Mi nombre es Rem. Es un placer conocerlo. Ah, con que Ram y Rem. Qué nombres tan originales. Dante sonrió divertido. El placer es mío, Rem. ¿Emilia te envió? Sí, el señor Rosual regresó hace poco y la señorita Emilia me pidió traerlo al comedor. Entiendo. Pues entonces, no perdamos más tiempo y vayamos de una vez. Rem condujo a Dante hacia el comedor a través de los laberínticos pasillos de la mansión. ¿Ha disfrutado de su noche? Preguntó Rem con interés. Por supuesto. Hacía tiempo que no dormía tan cómodamente, respondió Dante con sinceridad. Seguramente la señorita Emilia se alegrará de escuchar eso, comentó Rem con una sonrisa. Dante guardó silencio por un momento, luego compartió una duda que le había surgido. ¿Sabes? Para ser una mansión tan grande, parece demasiado vacía. Si tiene dudas sobre el resto de los sirvientes, mi hermana y yo somos las únicas en la mansión, explicó Rem, negando con la cabeza para confirmar la veracidad de sus palabras. Dante se quedó atónito ante la revelación. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó incrédulo. Rem negó con la cabeza, dejando a Dante perplejo. Continuaron en silencio el resto del camino, aunque Dante notó la mirada fija de Rem hacia él en varias ocasiones. Finalmente, llegaron al comedor donde Emilia y Subaru estaban conversando. Emilia se percató de su llegada y lo saludó con amabilidad. Ah, Dante, buenos días. Dante correspondió el saludo, saludándola. Y Subaru, con sarcasmo, dijo. Vaya, la bella durmiente por fin se despertó. ¿Qué puedo decir? No está de más tener una larga siesta. Espero que hayas dormido bien. Ten por seguro que así fue. ¿Y ahora qué? ¿No se supone que el dueño había regresado?
Vaya, veo que nuestro invitado está ansioso de conocerme. Una voz burlona resonó detrás de él, y Dante giró con elegancia, manteniendo su sonrisa, hasta que sus ojos se encontraron con el patrocinador de Emilia. Un hombre de porte elegante, sin embargo, su rostro, adornado con un maquillaje que evocaba a un payaso completo, le trajo a Dante recuerdos desagradables. ¿Por qué esa cara, señor? ¿Acaso lo asusté? Recuperando la compostura, Dante volvió a sonreír. Para nada, simplemente tengo malas experiencias con payasos. Oh, entiendo, eres de esos que temen a los payasos, no te culpo, una vez, un niño me vio, y creyó que era un loco degenerado, jajaja. Aunque el chiste era lamentablemente malo, Dante se unió a la risa con un tono un poco forzado, pero aún así, riendo más fuerte de lo necesario. El resto de los presentes, solo pudieron mirarse entre sí con gotas de sudor resbalando por sus frentes, incómodos por la situación. Después de la breve risa forzada, todos se sentaron a la mesa para comer. Dante, al probar la comida, sintió que estaba en el paraíso gastronómico. Cada bocado era una explosión de sabores exquisitos, y la presentación de los platos rivalizaba con la de los banquetes de la alta nobleza. La mesa estaba adornada con finas vajillas y cubiertos de plata, añadiendo un toque de lujo a la experiencia culinaria. Y fue ahí que Rosual habló. Les agradezco de corazón que ayudarán a la señorita Emilia a recuperar su insignia. Sí, sobre eso, ¿puedo saber la importancia de esa insignia? Quiero decir, ¿robar una insignia de lujo para conseguir dinero? Ok, es entendible. Pero una asesina profesional queriendo una insignia. Es más fácil obtener dinero asesinando objetivos, que molestarse en robar una insignia que poco o nada podría valerle. Estás en lo correcto, Dante. Después de todo, hubiera sido una desgracia que la señorita Emilia hubiera perdido su único pase a la candidatura del reino. Dante quedó con la boca abierta, mirando a Emilia que le sonreía nerviosamente. ¿Tú eres una candidata? Se podría decir que sí. Pero en teoría no debería existir un rey, una reina, y sus herederos. Y no te equivocas. Pero por desgracia, toda la familia real lamentablemente murió a causa de una epidemia, ocurrida en el castillo. Pero según la profecía del dragón, 5 candidatas se alzarán para reclamar el trono de Lúnica. Y solo una conseguirá convertirse en reina. La insignia es una prueba de si son capaces de liderar el reino, perderla, sería dar a entender lo contrario, por lo que sería descalificada. ¡Qué exagerados! Lo sé. Pero así lo dictó la orden de ancianos que actualmente gobiernan el reino. Pero ya no hablemos de eso. Después de todo, debo recompensarlos por haber ayudado a la señorita Emilia. Pueden pedirme todo lo que quieran. Dante, viendo que esto era su oportunidad, le dijo a Rosual sin rodeos su petición. Pues la mía es muy simple. Necesito que me ayudes a encontrar a mi hermano. Aunque las gemelas, Ram y Rem, se mantuvieron en silencio ante la inesperada petición de Dante, que ciertamente les tomó por sorpresa, Rosual no mostró sorpresa en su rostro. ¿A tu hermano dices? Así es. Él está desaparecido y necesito con urgencia encontrarlo. Jojojo, me encantan las investigaciones. Entonces, si vas a cumplir con mi petición. Por supuesto, sería deshonesto de mi parte no cumplir con mi palabra. Pero necesito que me digas todo. Desde su desaparición, hasta su apariencia y vestimenta. Después de todo, es lo fundamental para las investigaciones de desaparecidos, ¿no? Dante siguió las instrucciones de Rosual con precisión, describiendo la apariencia de Vergil con meticulosidad, desde sus rasgos faciales hasta sus características distintivas. Sin embargo, cuando llegó el momento de relatar los eventos que llevaron a la desaparición de su hermano, Dante optó por simplemente ir al grano, pero, no dando información de más. Bueno, esa es la cuestión, no tengo ni idea. ¿No sabe cómo desapareció? Exacto. Puede sonar loco, pero la última vez que lo vi, fue cuando estábamos teniendo un enfrentamiento amistoso, y de la nada, boom, terminé despertando en un callejón, y el resto es historia. Entiendo. Pero no se preocupe. Me aseguraré de que pueda reencontrarse con su hermano. Sin embargo, tenga en cuenta que va a tomar algo de tiempo, así que, le ofrezco que se quede en mi mansión, hasta que demos con el paradero de Vergil, claro, si usted quiere. Dante se agarró la barbilla, pensando sobre si aceptar la oferta. No le gustaba sentirse como un oportunista, pero tampoco es que tuviera algún lugar en donde quedarse. Por lo que encogiéndose de hombros, aceptó. Bueno, si tú insistes. Excelente noticia.
Rosual dirigió su mirada hacia Subaru en el preciso momento en que éste estaba a punto de hacerle una pregunta. Sin titubear, Subaru tomó una decisión firme: expresar su deseo de trabajar en la mansión como mayordomo. Dante arqueó una ceja ante la elección de Subaru. Entre todas las posibilidades disponibles, optar por convertirse en mayordomo parecía una opción peculiar. Si el joven japonés buscaba experiencia, Dante dudaba de que trabajar como mayordomo fuera realmente beneficioso. Sin embargo, como decían por ahí, chambear es chambear, o al menos eso había escuchado de un cliente mexicano, que acudió a su local en busca de ayuda, para exterminar a un demonio que atormentaba constantemente a su familia. De cualquier modo, Rosual no tuvo ningún problema en aceptar la petición de Subaru, y la comida continuó hasta que todos estuvieron lo suficientemente satisfechos. Finalmente, se levantaron de la mesa para retirarse. Mientras Rem recogía los platos y vasos sucios, con la eficiencia de alguien que había repetido esa tarea innumerables veces, Ram tomó de la mano a Subaru, llevándolo para darle un recorrido por la mansión. Dante y Emilia, por su parte, se alejaron juntos, caminando por el pasillo. Y la conversación entre ambos no tardó en iniciar. Entonces, ¿qué te pareció Rosual?, preguntó Emilia, girando la cabeza ligeramente hacia Dante, sus ojos reflejando una curiosidad genuina. Honestamente, me sorprende que él sea tu patrocinador, respondió Dante, frunciendo el ceño mientras recordaba la extraña y extravagante figura de Rosual. Emilia soltó una pequeña risa, como si la reacción de Dante fuera algo que había esperado. No te culpo, la verdad, a mí tampoco me dio buena espina cuando lo conocí. Con ese maquillaje, no lo dudo. Aunque me sigue costando creer que seas candidata para dirigir este reino, ahora entiendo mejor por qué estabas tan desesperada por recuperar esa insignia. Sí, perdón por no decírtelo antes, respondió Emilia, con un tono de arrepentimiento en su voz, pero sus ojos seguían manteniendo una mezcla de emociones. Está bien, es entendible, no hay ningún problema. Dante la miró con una expresión comprensiva, aunque su mente parecía estar en otro lugar. Aunque Emilia se alegró al escuchar eso, en el fondo, su expresión reflejaba una ligera inquietud. Después de unos segundos de silencio, finalmente decidió abordar lo que la había estado preocupando. Oye Dante. ¿Sí? No te preocupes, probablemente Vergil esté bien. Dante dejó escapar una risa baja, casi inaudible, que dejó a Emilia momentáneamente confundida. Finalmente, Dante aclaró la situación, con una chispa de diversión en sus ojos. Honestamente Emilia, estoy más preocupado por el pobre infeliz que se atreva a meterse con Vergil, que por la seguridad de mi hermano. Emilia se quedó pensativa por unos segundos, sorprendida por la respuesta de Dante. Entonces, recordó el enfrentamiento que él había tenido con Elsa y cómo había salido ileso a pesar de la ferocidad del combate. Al darse cuenta de la fuerza y la habilidad que Dante y su hermano compartían, no pudo evitar palmearse la frente, culpándose por olvidar un detalle tan crucial. Veo que confías demasiado en tu hermano, dijo Emilia, intentando descifrar si había una broma oculta en sus palabras. Dante podría haber respondido con su habitual sarcasmo, pero en lugar de eso, optó por el silencio. Sin embargo, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, una que revelaba más de lo que sus palabras podrían haber dicho. Después de mantener esa sonrisa por unos segundos, finalmente respondió con un tono suave, casi reflexivo. Supongo que tienes razón. Y sin embargo, en sus pensamientos, Dante sí que se cuestionaba una única cosa. Me preguntó. ¿Qué estará haciendo Vergil? El reino de Gusteco estaba siempre cubierto por un manto de nieve interminable. Las tormentas de hielo azotaban sin cesar. Y cada uno de sus habitantes lo sabía bien. El aire gélido se colaba por cada resquicio, convirtiendo el exterior en una trampa mortal, para cualquiera que osara caminar fuera sin resguardo. Las temperaturas caían tan bajo que incluso un solo minuto sin calor significaba la muerte. Sin embargo, en medio de esa tormenta furiosa, avanzaba una figura solitaria, imperturbable ante los embates del clima. A su alrededor, el viento rugía, levantando cortinas de nieve que podrían cegar a un hombre común, pero Vergil no era cualquier persona. Para él, esa ventisca no era más que una leve molestia comparada con los lugares donde había estado antes, escenarios mucho más infernales, que harían que este frío pareciera una simple brisa. Los copos de nieve caían sobre su cabello y sus hombros, pero se derretían al instante. Su respiración era pausada, constante, como si su cuerpo no necesitara adaptarse al frío intenso. Vergil, al igual que su hermano, poseía una naturaleza muy distinta a la de los humanos comunes.
No solo su fortaleza física le permitía sobrevivir, había algo más profundo en él, una esencia que desafiaba las mismas leyes del entorno, como si estuviera por encima de cualquier condición natural. Con un carajo, Dante. ¿Dónde demonios estás? Gruñó Vergil, su voz ahogada por el rugido del viento, aunque la tormenta parecía apenas notarse en su tono cargado de irritación. Su mente seguía revoloteando en torno a su hermano, y la frustración crecía con cada paso que daba. Por mucho que intentara mantenerse centrado en su objetivo, era imposible no sentirse molesto. Sabía que Dante estaría bien. Era Dante, después de todo. Ese bastardo tenía una habilidad asombrosa, para salir ileso de cualquier situación, por más peligrosa que fuera. Pero eso no quitaba el hecho de que también era el mayor dolor de huevos que Vergil había conocido en su vida. Dante siempre encontraba la manera de hacer algo estúpido, de convertir una situación seria en una broma, y por muy habilidoso que fuera, su actitud despreocupada lo hacía insoportable. Normalmente, Vergil no perdía la oportunidad de darle una lección, de golpearlo hasta hacerlo entrar en razón, pero esta vez era diferente. Estaban en un mundo desconocido, y lo más inquietante era que ni siquiera tenía claro cómo había llegado allí. Su paciencia, ya de por sí escasa, se agotaba rápidamente. ¿Qué estaba haciendo Dante? ¿Había terminado en el mismo lugar o en algún otro rincón de este extraño mundo? Siquiera estaba aquí. Vergil sabía que su hermano podía estar metido en cualquier lío, y probablemente lo estaba disfrutando a su manera, sin preocuparse por las consecuencias. Pero Vergil no podía permitirse ese lujo. La incertidumbre lo consumía, y aunque dudaba si Dante estaba en este mundo, no descansaría hasta descubrirlo. Incluso si eso significaba recorrer cada maldito rincón de esta tierra, lo haría. Y si tenía que volar, literalmente, para encontrar a su hermano, también lo haría. De repente, un leve temblor bajo sus pies interrumpió sus pensamientos. La colina que había escalado comenzó a vibrar de manera inquietante. Antes de que pudiera procesarlo del todo, el instinto tomó control, y Vergil saltó hacia atrás en una fracción de segundo, aterrizando con una precisión impecable. Su mirada se agudizó al identificar de inmediato la fuente del peligro. Una enorme criatura acababa de intentar aplastarlo con un brutal puñetazo que solo logró impactar contra el suelo, levantando una nube de nieve y fragmentos de roca. Vergil, aún en su postura elegante, escudriñó al ser que había emergido del paisaje nevado. Frente a él, se alzaba una bestia colosal, con la forma de un gorila, su pelaje blanco como la nieve, cubría su cuerpo robusto y musculoso, mimetizándose perfectamente con el entorno helado. Era casi como si la criatura hubiera sido esculpida directamente de la tormenta misma. El camuflaje natural de su pelaje había sido la clave para ocultarse hasta el último segundo. Pero lo que capturó la atención de Vergil, fue el hedor nauseabundo que emanaba del monstruo, un olor rancio y penetrante que había estado percibiendo desde hacía rato, pero que ahora tenía un origen claro. Mientras lo examinaba con mayor detenimiento, la criatura le evocó las leyendas del Yeti, ese ser mítico de las montañas nevadas que muchos consideraban solo un cuento. Sin embargo, este monstruo era mucho más tangible, mucho más feroz que cualquier relato narrado por algún fanático de teorías conspirativas. La brutalidad en sus ojos y su imponente tamaño, lo hacían parecer una bestia sacada directamente de las pesadillas de un viajero perdido en la nieve. Pero antes de que pudiera centrar toda su atención en el primer monstruo, el suelo comenzó a temblar nuevamente. No era el eco de la batalla, sino el despertar de más de esas criaturas. De entre los montículos de nieve y rocas, otros gorilas de pelaje blanco emergieron, sacudiéndose los vestigios de su hibernación. Sus gruñidos guturales llenaron el aire helado, y sus ojos, llenos de hambre primitiva, se fijaron al unísono en Vergil. El frío ya no era su preocupación, sino la oportunidad de saciar su apetito después de su largo sueño. Rodeado por aquellas bestias colosales, Vergil se encontraba en medio de un círculo cada vez más cerrado. Las criaturas avanzaban lentamente, con una mirada voraz, como si ya lo hubieran catalogado como su próxima comida. A pesar de su situación, Vergil no mostró ni un ápice de temor. Su expresión seguía imperturbable, fría como el mismo ambiente que lo rodeaba. Mientras aferraba la vaina de su espada con más firmeza, sus ojos se movían rápidamente, calculando cada movimiento. Para él, estas bestias no eran nada a comparación de todo lo que enfrentó en el pasado. Y si pensaban que podrían convertirlo en su banquete, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban.